Hola, buenos días. Bienvenidos a la tercera sesión de Control Óptimo. Vamos a dar inicio a esta sesión. ¿Tienen alguna pregunta de las actividades que tienen pendientes que quieran hacer aquí en este momento antes de que comencemos con el contenido? Si no tienen, entonces, bueno, empecemos. La clase pasada estuvimos hablando acerca de la solución del problema de control óptimo general. Bueno, hicimos dos cosas. Les interesaba o nos interesaba saber acerca de optimización para problemas con restricciones. Y luego hablamos del problema de control óptimo general. Ahora vamos a hablar de un problema específico. Este es el problema que se conoce como regulador lineal cuadrático. El regulador lineal cuadrático es un caso especial del problema de control óptimo general, entonces ya es un caso específico, ¿no? Ya no es general. Una de las primeras cosas que debemos decir es que, bueno, esto significa, cada una de estas palabras tiene un significado. Regulador, lineal y cuadrático significan tres cosas diferentes en el contexto de control. Lineal quiere decir que vamos a hablar acerca de modelos lineales. Y un modelo lineal es aquel que puede describirse a través de ecuaciones diferenciales lineales. Esto es, que se escriben como, bueno, como sumas, restas y multiplicación por constantes. O sea, las variables del problema, los estados y las entradas, están solo multiplicadas por constantes y sumándose todas entre sí, sumándose o restándose. Suma algebraica, pues. Esto es lo que significa lineal. Cuadrático, en nuestro caso, quiere decir que el índice de desempeño que estamos considerando debe ser un índice que se escriba como una forma cuadrática. O sea, el funcional que nosotros vamos a considerar para el problema aquí debe escribirse como una forma cuadrática. Y el problema de regulador, bueno, hay dos formas de hacer control. El control puede optimizarse para dos situaciones diferentes, pues. Una es para el rechazo de perturbaciones. Si un controlador funciona para rechazar perturbaciones, se dice que es un regulador o que está diseñado como regulador. Y si un controlador se usa para seguir a un valor en el set point o a una referencia, entonces el controlador se dice que está diseñado como seguimiento o el caso es del seguimiento. Eh, en inglés se dice tracking. Entonces en inglés se hablará de los regulators, sí, el regulador, y del tracking, del seguimiento. Entonces seguimiento es para intentar alcanzar el valor del set point y el regulator es para intentar eliminar el error. El error debido a las perturbaciones. Son dos problemas diferentes. Por lo general, uno diseña con cualquiera de los dos y luego prueba con ambos, pero en control óptimo eh, importa lo que uno quiere hacer. Si uno quiere eliminar el error o si quieres hacer seguimiento. En particular, si uno quiere hacer seguimiento, el problema está en que el índice de desempeño, bueno, tiene unas características específicas. Y es que uno no quiere que los estados regresen a cero. Recuerden que nosotros trabajamos con modelos de desviación. Si uno está haciendo seguimiento, uno no quiere que los estados regresen a cero. Uno lo que quiere es que el error regrese a cero, no los estados. Entonces, esa es lo que causa la diferencia y aquí el error es la diferencia entre la salida y la variable de referencia, mientras que en el problema de regulador no hay referencia. O sea, la referencia no forma parte del cálculo. Bueno, entonces el regulador lineal cuadrático es un controlador que tiene un índice de desempeño cuadrático, el modelo es lineal y está hecho para rechazar perturbaciones.
vamos a ver un sistema en espacio de estados. De esto ustedes ya saben un poco, ya lo hemos estudiado antes en distintas asignaturas y ustedes lo han visto en otras más. Esto es un sistema en variable de estado, está compuesto de, bueno, en realidad son cuatro matrices, pero nosotros solo vamos a trabajar con tres en esta descripción. La matriz de estado, que se llama A, o se representa generalmente con la letra A. La matriz de entrada, que se llama B, o se representa generalmente con la letra B. Y la matriz de las salidas, que se suele representar como C. Entonces, bueno, ustedes tienen un integrador. El integrador, lo que entra al integrador son los estados, la derivada de los estados, y lo que sale del integrador son los estados. Los estados se multiplican por la matriz de estados y eso se suma junto con la multiplicación de la entrada o de las entradas por la matriz de entradas para formar a la derivada de los estados. La integración de esto nuevamente da los estados y la salida de los estados uno la combina de alguna forma para conseguir la salida. Esta es la representación básica de un sistema en espacio de estados, que además es lo mismo que esta representación en ecuaciones diferenciales. Vean que esta representación de ecuaciones diferenciales, recuerden que x es vector, u es vector, y es un vector, x, bueno, sí, y las letras a, b y c representan matrices. Esto es un sistema de ecuaciones diferenciales, x punto, bueno, depende de los valores de x, o sea, la derivada depende de los valores de x de las entradas. Y si para resolver x hay que hacer la integración. Por eso en este diagrama de bloques, para hallar el valor de x, hay que integrar a x. Si lo estuviéramos haciendo en Simulink, por ejemplo, este integrador sería 1 sobre s, porque en Simulink se trabaja en la variable de Laplace. Ok, es importante recordar o mencionar algunos de los tamaños. Por ejemplo, la matriz A es una matriz de n por n. Esto es porque el sistema tiene n estados y la matriz A se llama matriz de estados. El sistema tiene m entradas, o sea, el tamaño de U, bueno, U puede tener hasta m entradas. Eh, bueno, m es un número completamente libre. Lo que quiere decir aquí es que el número de entradas no tiene por qué ser igual que el número de salidas. Aquí no hay restricciones para el número de entradas. Puede haber más entradas o menos entradas que salidas, o que estados, pues. Y C es la matriz de salida. Y bueno, la matriz de salida em, en verdad no es P por M, es P por N. Esta letra debería ser N salidas. Esto debería ser una N. No sé si lo puedo editar aquí. No, porque esto es una imagen. Bueno, pero son M. La matriz de salida es P por N. Porque es el número de estados. Que hay que multiplicarla por N. Correcto, aquí se ve. C se multiplica por X y X es N por N. Entonces, para poder multiplicar esto por la izquierda de X, tiene que ser P por N. El sistema tiene N estados, tiene M entradas y P salidas. Ustedes también ya lo han visto antes. Si queremos hacer realimentación, perdón, control por realimentación del vector de estados, tomamos el vector de estados, lo multiplicamos por una ganancia. Esto es una matriz de ganancias que se llama la matriz ganancia de realimentación de estados. Y bueno, esto lo realimentamos con un signo negativo. Se puede usar una referencia, pero aquí esta referencia no es exactamente una referencia, es un vector y porque la salida de K tendrá n valores, m valores, tantos como entradas debería haber en el sistema. Y se pueden utilizar un conjunto de valores para determinar cuáles son las referencias para estas entradas. Pero bueno, en general no hace falta, puede utilizarse cero, pero podría utilizarse algún otro valor. Ok, el problema que nosotros queremos es diseñar esta matriz K, conseguir el valor de K, o sea, dado A, B y C, queremos conseguir el valor de K que satisfaga ciertas condiciones específicas para este sistema. Entonces,
Para hacer esto como lo estoy describiendo, para lograr que nosotros podamos calcular K para estas tres matrices, tenemos que hacer ciertas consideraciones. Lo primero es, ¿qué queremos conseguir con esta K? En el caso del regulador, podemos querer conseguir cualquiera de las siguientes dos cosas. En control óptimo, en optimización en general, se usa la palabra horizonte para decir eh, a dónde estamos viendo con respecto al tiempo. Es decir, el tiempo, qué significado tiene para nosotros. Si el problema de control se va a resolver en un número finito, en un tiempo finito, entonces decimos que el problema está planteado como un problema de horizonte finito. Si nosotros queremos resolver el problema para horizonte infinito, entonces estamos diciendo que no estamos preocupados por el tiempo y que podemos dejar que el sistema se estabilice en un tiempo infinito. Como sea que lo veamos, el problema de horizonte finito tiene un tiempo final. El control debe alcanzarse en, antes de ese tiempo final. Y en el tiempo infinito no hay un tiempo final, así que el control se alcanzará antes del infinito. Pero no hay una restricción para eso. Eso quiere decir que se debe alcanzar el control en algún momento finito, pero que no lo estamos definiendo. ¿Por qué digo que se debe alcanzar el control en un momento finito? Yo lo voy a comentar mejor. Vamos a empezar analizando este funcional. Este es el funcional J que describe el índice que nosotros queremos medir. Este es un índice que puede ser de energía o lo podemos interpretar de cualquier forma. Depende del valor final de los estados, o sea, depende de cuál el valor final que tenga el estado. Por supuesto, hay una matriz F para cuantificar cuánto es el impacto que tienen los estados en el valor de J. También hay una matriz Q que representa qué tan importante es la evolución temporal de estos estados y hay una matriz R que representa qué tan importante es la evolución temporal de esta U. Am, bueno, y vean que X para la parte que está fuera de la integral se calcula en el momento final del sistema, del tiempo, del horizonte que nosotros estamos definiendo. Esto quiere decir, bueno, que como hay un tiempo final, esta integral es de t0 hasta tf, va a dar un número, siempre. No vamos a tener ningún problema para el cálculo, excepto que estas expresiones no fueran integrables, pero por cómo está definido que son formas cuadráticas, siempre podrá integrarse. Entonces nunca tendremos problemas haciendo este cálculo. Y lo que nosotros queremos hacer es que este cálculo sea lo menor posible. Y bueno, hay algunas, para lograr eso, nosotros necesitamos garantizar que F sea simétrica. F debe ser simétrica, igual que Q, igual que R. Debe ser simétrica, pero además debe ser semidefinida positiva, de forma que esto siempre dé un número, esta forma cuadrática siempre dé un número positivo. R debe ser definida positiva y aquí necesitamos que sea definida positiva para que nosotros, porque si no fuera definida positiva, bueno, vamos a explicar qué pasa si fuera, vamos a explicar primero por qué queremos que F sea semidefinida positiva. Bueno, si F es semidefinida positiva, significa que esta forma cuadrática, el primer término que está fuera de la integral, es o positivo o cero para cualquier instante de los que estamos hablando, en particular para TF. O es positiva o es cero. Si es cero, afecta en algo, no hay ningún problema de que esto sea cero para este cálculo. Porque, bueno, simplemente estamos diciendo que si f es cero, que no nos importa cuál sea el valor final de los estados. No, porque si no nos importa cuánto es el valor final de los estados y f es idénticamente igual a cero, entonces esto, bueno, dará cero y quiere decir que los estados pueden tener cualquier valor en su momento final.
siempre y cuando minimicen el índice del funcional que estamos analizando. Por otro lado, Q también puede ser idénticamente igual a cero o bien definida positiva. Queremos que sea definido positivo, o sea, que sea eh, definida positiva para que este término o siempre sea positivo, o en el caso que sea semidefinida positiva y la definamos exactamente idéntica a cero, para que este término no tenga ningún impacto sobre el resultado del funcional y entonces el término de los estados se anule completamente o se anule parcialmente y de esta forma nosotros digamos no nos interesa el significado o cómo cambian los estados. Pero de alguna forma nosotros debemos hacer el control y para hacer el control nosotros debemos garantizar que la entrada no es cero. Entonces para garantizar que la entrada no es cero, R tiene que ser definida positiva. Si R es definida positiva, entonces esta forma cuadrática no vale cero nunca, a menos que U sea cero. Entonces, em, bueno, si R fuera semidefinida positiva, y tuviéramos la oportunidad de elegir R como que tuviera elementos ceros, entonces nosotros podríamos anular este término y nosotros no queremos hacer eso porque lo que nosotros queremos hacer en verdad es calcular U. Entonces no podemos quitar su aporte a la integral. Nosotros queremos hacer que U tenga un aporte de forma que la integral no sea cero y eso nos produzca un valor para el funcional. En el caso del horizonte finito, y fíjense que cuando hablaba de horizonte finito decía, bueno, el valor final de los estados puede ser cualquiera. Digamos que yo elijo cuál es el valor final, yo digo, yo sé cuánto quiero que valga x de tf en algún instante. Bueno, o a lo mejor no lo defino, pero yo tengo una f que, bueno, que en este caso no es idénticamente igual a cero. Entonces, los valores finales de x aportan un valor a el índice que estamos calculando. Eh, bueno, si logramos conseguir una trayectoria que sea conveniente para la solución del problema, bueno, simplemente tenemos la solución donde aparecen los valores finales. En el caso de horizonte infinito, es decir, donde queremos controlar para todo el tiempo que pueda conseguirse o que nosotros podamos analizar, nosotros no podemos permitir que los estados tengan un valor diferente de cero en el infinito. ¿Por qué? Porque si los estados tienen un valor diferente de cero en el infinito, es decir, si el sistema no se estabiliza en un punto, entonces esta integral no tiene sentido. Si sabiendo que Q pudiera ser definida positiva, porque es semidefinida positiva, entonces incluye las definidas positivas, sabiendo que Q pudiera ser definida positiva, si los valores de X no son idénticamente iguales a cero, cuando el tiempo tiende a infinito, esta integral diverge. Esta integral va desde el tiempo inicial hasta infinito, y si este término no da exactamente igual a cero, o no tiende a cero cuando el tiempo da infinito, cuando el tiempo tiende a infinito, entonces esta integral va a ser divergente. Un criterio, un teorema de necesidad para que una integral sea convergente es que el integrando tienda a cero. Si no, aún teniendo a cero puede no converger, pero si no, no, la integral va a ser indefinida, va a ser, no va a ser convergente, va a ser divergente. Esto quiere decir que en el problema de horizonte infinito, nosotros debemos garantizar que los estados regresan a cero. Bueno, que es lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar cuando hacemos el diseño para el rechazo a perturbaciones. Una vez que entra una perturbación, nosotros queremos que, pasado un tiempo, el sistema regrese a cero. Los estados logren rechazar completamente las perturbaciones y lleguen a cero. U también tiene que regresar a cero en el infinito. O sea, debe regresar a cero, porque si no regresa a cero, estamos nuevamente en el mismo problema que dijimos antes. Si uno vuelve a cero, o sea, si el sistema no se estabiliza en el estado estacionario, que es donde
u y x de desviación valen cero, entonces esta integral es nuevamente infinita. Y nosotros no podemos tener eso, o sea, no podemos minimizar y que el resultado dé infinito, dicho de otra forma. En el problema de horizonte finito, no importa si x, u, bueno, si regresan a cero o no, pero en el problema de horizonte infinito es obligatorio que lleguen a cero. A pesar que nuestra experiencia nos dice que la integral hasta el infinito es más difícil de resolver y requiere una matemática más complicada, el problema más difícil de resolver en control es el de horizonte finito. El de horizonte infinito es un problema relativamente sencillo comparado con el de horizonte finito. Entonces, bueno, y aquí está, vean que f puede depender del tiempo, q también puede depender del tiempo, también puede depender del tiempo, pero para horizonte finito, bueno, r y q son constantes. U, por supuesto, depende del tiempo, pero para el problema de horizonte finito debe tomarse q y r, que son constantes, mientras que en el horizonte finito no es necesario. Ok, nuevamente. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer para el problema de regulador cuadrático? En particular para el problema de regulador cuadrático de horizonte finito. Perdón, de horizonte infinito. Esto es horizonte infinito. Aquí está el infinito en la integral. Digamos que tenemos un sistema dinámico descrito por una ecuación diferencial. Vean que aquí no importa el valor de c. Entonces lo que nosotros queremos hacer es que u sea k por x menos k por x, donde k es la ganancia del regulador, la ganancia de la limitación del vector de estados, la matriz de la limitación del vector de estados, por los estados más v. Y esta v, como se dice aquí en España v, es esta misma referencia que coloqué acá, que es una cantidad que puede o no estar presente en este cálculo. O sea que es un valor que puede sumarse o no. El índice de desempeño que tenemos, bueno, es una integral que, bueno, que queremos minimizar. O sea, tenemos que minimizar este funcional, queremos minimizar esta integral, es decir, queremos conseguir x y u tal que esta integral sea mínima y necesitamos garantizar que q sea semidefinida positiva, es decir, que sus autovalores sean mayores o igual que cero, y que r sea definida positiva, es decir, que sus autovalores sean mayores que cero. Lo otro es que x nos interesa que pertenezca a los números reales, o sea que x es real y u también. Em, si u fuera una sola entrada, como en efecto es lo que estuviéramos mostrando aquí, pero no es necesario que u sea una única entrada, x debería pertenecer a la n y u debería pertenecer a r, pero puede no ser una sola entrada. Ok, ¿cómo se resuelve este problema? ¿Qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Bueno, y estoy hablando únicamente del caso de horizonte infinito ahora. El problema de horizonte finito, bueno, hay varios videos en el aula que tienen que revisar. Hay hay varias inflexiones y quiero mencionar el problema como tal cual lo vamos a resolver. Bueno, si uno analiza este sistema utilizando toda la teoría que mencionamos en la clase pasada, el criterio del mínimo de Pontryagin el hamiltoniano y toda la representación a través del planteamiento hamiltoniano, nosotros vamos a llegar a una solución. Tal vez no es inmediato hacerlo, tal vez no es obvio cómo se hace, pero si hiciéramos el análisis de este problema utilizando el planteamiento o la descripción que vimos del mínimo de Pontryagin, vamos a llegar a la siguiente solución. Lo primero es una condición que necesitamos. Necesitamos que el sistema sea controlable. Ya ustedes hablaron de la controlabilidad anteriormente. Para el problema de horizonte infinito, nosotros necesitamos que la combinación de A y B sean controlables. Un sistema es controlable o se dice que es controlable si uno puede establecer cuál es el valor de los estados a través de alguna entrada, de forma práctica. O
Eso no es lo que significa ser controlable. Pero de forma práctica, diremos que un sistema es controlable si yo puedo establecer los valores de los estados eligiendo una entrada. O sea, si veía son tales que yo puedo elegir cualquier valor para X y puedo conseguirlo con una entrada en específico, en un tiempo específico. Entonces, si A y B, si el par, si estos dos son controlables y además si Q es semidefinida positiva y si R es definida positiva, si tenemos todas estas condiciones, que debemos tenerlas para poder hacer lo que viene, lo que debemos hacer es resolver una ecuación algebraica que se llama ecuación de Riccati. La ecuación de Riccati involucra a P, tal vez debería mostrarlo, vamos a mostrarlo bueno, puedo mostrarlo en la lectura fundamental. Lo iba a escribir, pero tal vez debería mostrarlo en la lectura fundamental para que esto no quede tan en el aire. Nosotros vamos a introducir una nueva variable o una ecuación donde la incógnita es P. ¿Ok? Tenemos una ecuación que involucra a B, a R y a Q, pero también o sea, la incógnita de esta ecuación es P. Si acaso no se han dado cuenta, P en este término es este término es de grado 1 respecto a P, este término es de grado 1 respecto a P, pero este término es de grado 2 respecto a P. O sea, esto es una ecuación cuadrática. ¿Ok? Pero P es una matriz. Entonces es una ecuación cuadrática en función de los términos de la matriz. Si P es una matriz, entonces, bueno, tenemos múltiples ecuaciones cuadráticas que deben resolverse a la vez. Vamos a mostrar eso a partir de la lectura fundamental para que quede claro. Y tal vez, ya va, lo estoy ubicando. Tal vez esto bueno, no es complicado de comprender, simplemente sabemos que P es una matriz, tiene cada uno de sus elementos es una incógnita y que hay que calcular cada uno de los elementos. Entonces, naturalmente, si fuera 2 por 2, por ejemplo, P tendría 4 incógnitas. Cada uno de los coeficientes es una incógnita. Hay otros detalles ahí que ya voy a comentar, pero vamos a ver cómo es la forma de esta P. Em, Ya lo muestro. Aquí está. Ok. Esto es parte de un ejemplo que está en el aula. Que nosotros queremos resolver la ecuación de Riccati. Y aquí tenemos un ejemplo donde P es una matriz, tiene 4 elementos. Y bueno, lo que nosotros hacemos es escribir P por A y aquí A traspuesta por P menos P por B por R por B traspuesta por P más Q. Entonces, bueno, las incógnitas son P11, P12, P22, P21. La matriz P es simétrica. Deducir que es simétrica tampoco es algo inmediato, pero P es una matriz simétrica. Esto significa que a pesar de que inicialmente hubiéramos pensado que esto tiene 4 incógnitas, en verdad lo que tiene son 3. O sea, P11 y, perdón, P11 y P22 son incógnitas, pero P12 y P21, como la matriz es simétrica, serán iguales. Entonces hace nada más falta calcular una y por eso es que escribí ambas iguales. Y si uno escribe la ecuación que corresponde a todas las matrices que acabo de indicar, que si uno escribe esta ecuación, o sea, uno agarra aquí y coloca una matriz que tiene incógnitas en sus elementos, y escribe A traspuesta y P, y bueno, escribe todo esto. Si uno escribe todo esto y uno resuelve esta ecuación, se le dice ecuación, pero es obviamente un sistema de ecuaciones. Si uno resuelve ese sistema de ecuaciones, con eso uno consigue P y P será simétrica. ¿Ok? Una vez que ustedes hayan conseguido P, ya resolvieron el problema.
O sea, fíjense, el problema consiste en calcular P de esta ecuación y una vez que ustedes consiguen P, bueno, la K que estaban buscando va a ser R inversa por B por P. Aquí dice que es 1 por N, pero esto sí es solamente, si solamente hay una entrada. No tiene por qué haber una entrada. En verdad puede ser M por N. Esto es para el caso donde hay una sola entrada, pero en realidad no tenemos una sola entrada en este problema. Pero en cualquier caso, siempre la solución será eh, R inversa por B por P. Entonces, em, resolver esta ecuación de Riccati nos da el controlador directo, porque ya el resto es una multiplicación de matrices y con eso uno consigue K y la K la puede utilizar en la realimentación del vector de estado y está resuelto el problema de control. O sea que el problema de control es muy difícil de, bueno, necesitamos una teoría bastante densa para llegar a este punto, pero el problema de control consiste simplemente en identificar quién es Q y quién es R, identificar quién es A y quién es B, que bueno, cada una de estas cosas en su, en sí mismas pueden ser un reto, o sea, tener el modelo del sistema no es necesariamente fácil y elegir adecuadamente Q y R tampoco necesariamente fácil, pero una vez que uno tiene A, B, tiene Q y tiene R, eh, lo que debe hacer es resolver esta ecuación algebraica de Riccati, lo cual permite calcular K. Y es prácticamente inmediato. Am, y bueno, una vez que uno tiene calculado esta P, calcula K y arma su controlador en realimentación del vector de estados. Yo lo digo así como que es solamente resolver esto. Esta ecuación de Riccati es una ecuación que no solamente aparece en control óptimo, aparece en otras áreas de la ciencia. Todas al final son equivalentes a este mismo problema. Esta ecuación de Riccati es muy importante para el problema de control. Es diferente si el sistema fuera un sistema discreto. Se escribe una ecuación de Riccati diferente para sistemas discretos que para sistemas continuos. Hay una justificación de eso también teórica. La ecuación de Riccati es otra. Y la ecuación de Riccati es un problema matemático en sí mismo. O sea, es un problema que requiere un algoritmo específico para resolverlo. Porque como ustedes ven, si esto fuera de 2 por 2 habría tres incógnitas, pero si el problema, si la matriz A o B, o sea, si A en particular fuera de 3 por 3 entonces, bueno, aquí ya esta matriz P tendría 9 elementos. Entonces, en realidad no se utilizan 9, se hace 3 por 4, o sea, se agarra n por n más 1 y todo se divide entre 2. Ese es el número de incógnitas que hay. Entonces, si el problema fuera 3 por 3, esto tendría 6 incógnitas, que es la diagonal y todos los elementos que están arriba, porque P ya dijimos que es simétrica. Si el problema fuera de 4 por 4, habría 10 incógnitas. A medida que nosotros incrementamos el tamaño, incrementamos el número de incógnitas. Y llega un momento en que calcular o resolver esta ecuación, este sistema de ecuaciones del que estamos hablando, no es sencillo. Entonces, hay unos algoritmos específicos elaborados para la solución de la ecuación de Riccati. Em, que bueno, cada uno tiene una cierta complejidad y hay unos detalles importantes de cómo se resuelve la ecuación de Riccati. La ecuación de Riccati en general, si ustedes pueden ver, vamos a ver lo que queda. Si ustedes escriben esta ecuación de Riccati y hacen para este problema, para este ejemplo en particular que estoy presentando, donde esto es A, esto es B, estas son Q y R. Si ustedes escriben la ecuación de Riccati, hacen las simplificaciones de todo lo que está aquí y escriben todas las ecuaciones que quedan, vean que este término por casualidad dio igual a este, como ya sabíamos que iba a dar. Bueno, quedan tres ecuaciones y las ecuaciones son no lineales.
¿Ok? Son ecuaciones cuadráticas, es un sistema de ecuaciones cuadráticas no lineal. Es decir, aquí hay un término elevado al cuadrado, aquí hay una multiplicación entre dos variables, entonces, y aquí hay una multiplicación también entre las dos variables. Esto, mentira, esto es un término elevado al cuadrado. Aquí, bueno, no me di cuenta que había colocado el subíndice mal, pero esto es P12 por P12, que es el mismo valor elevado al cuadrado. Pero bueno, no, mi intención era denotar que eran el mismo, pero que que venían de ubicaciones diferentes. ¿Ok? Que son el mismo, pero vienen de ubicaciones diferentes para indicar, para seguir el tracking de dónde viene cada término. Bueno, lo importante es que em, es un sistema de ecuaciones cuadrático multivariable y esto no se resuelve rápidamente. O sea, se resuelve con relativa facilidad ahora que están los algoritmos para hacerlo. Pero no es un problema sencillo, porque siempre que ustedes tengan una ecuación no lineal, ya saben cómo comienzan los problemas, ¿no? Entonces, resolver la ecuación de Riccati en sí mismo parece, por lo que dije, es un problema sencillo. Aquí tenemos resolver la ecuación de Riccati, pero esto es más fácil decirlo que hacerlo. Y definitivamente conseguir soluciones analíticas, es decir, conseguir una fórmula para una solución es prácticamente imposible, excepto en algunos casos excepcionales, que son unos casos notables. Es decir, a menos que A y B y Q y R tengan una forma específica, conseguir la solución de esta ecuación analítica, es decir, obtener una fórmula que dé la solución, bueno, puede que no la consiga. Contrario a una ecuación cuadrática, a una ecuación cuadrática convencional, que la solución es fácil de conseguir. Aquí en este caso no es inmediato y no puede hallarse la solución a través de una fórmula. Es más, se puede demostrar que esta solución no existe para todo. O sea, la solución existe, pero que la fórmula no existe para todos los casos. Entonces, em, bueno, el tema es cómo resolver esta ecuación y este problema es tan importante que MATLAB tiene, bueno, eso no lo hicieron en la compañía de MathWorks, pero que ahí existe una solución para esta ecuación, existe una metodología para calcularlo y MATLAB tiene implementado los métodos para calcular la solución de esta ecuación. Y el método es muy fácil de utilizar, la metodología es muy sencilla de utilizar eh, para poder resolver la ecuación de Riccati. Es más, simplemente uno escribe el comando y le dice quién es A, quién es B, quién es R y quién es Q. Y él halla la solución. La solución es una matriz constante, P, y con eso ustedes pueden calcular el controlador. Pero como el problema de controlador también es bastante común, entonces ustedes pueden saltarse hasta el cálculo de P si así lo desean. Y hay otra función en MATLAB, eso lo van a ver en lectura fundamental y en todo el material que le estoy disponiendo, em, que resuelve directamente el problema de control óptimo que estamos resolviendo. Es más, en la lectura fundamental, lo primero que hay que hacer es determinar si que esto es controlable. No, más arriba. En la lectura fundamental van a conseguirse, yo lo puse así, no, me pasé. Creo que entonces está más adelante. Em, coloco hasta la explicación de la sintaxis de cada uno. Ok, aquí está. Uno es are, uno de los comandos se llama are. Are significa Algebraic Riccati Equation. Le digo are y por eso no digo ar, sino are, porque esta es la Algebraic Riccati Equation. Uno tiene que dar A, Z y W. Bueno, A es A, Z es B por R inversa por B y W es Q. Entonces uno suministra eso y MATLAB halla la solución. O sea, uno dice quién es A, quién es Z, quién es W y él halla la solución. O si nosotros queremos resolver el problema del EQR, simplemente damos A, B, Q y R. Y él nos debe dar K, nos debe dar P y nos debe dar los autovalores del sistema de enlace cerrado. ¿Ok?
Entonces tenemos dos maneras de hacerlo directamente en MATLAB. Uno es utilizando las matrices A, B, Q y R y otro es utilizando bueno, los términos de la ecuación de Riccati. O sea, hay que decir quién es A, quién es a este término completo que se llama Z y quién es este que se llama W. Y hay una ARE también para una ecuación de Riccati, Algebraic Riccati Equation, para discreto que se llama DARI. ¿Ok? Ok, el punto importante aquí es que hay un comando inmediato para resolver esta ecuación algebraica de Riccati. Y entonces lo que queda es, una vez que uno ha identificado quiénes son los términos que va a introducir en la ecuación, bueno, resolverlo y luego hacer el diagrama como lo mostré hace un momento en un lazo cerrado y hacer las simulaciones que uno desee. Al respecto de esto, vamos al aula. Estoy en el aula virtual en este momento. Aquí hice algo mal. Ok. Vamos al aula, control óptimo. Y ustedes tienen varias actividades. Nuevamente, yo me estoy centrando aquí en esta explicación en el problema de horizonte infinito. El problema de horizonte infinito, perdón, es el más sencillo de resolver. El de horizonte finito es el que debimos haber resuelto primero, pero nos estamos concentrando en el de infinito porque del respecto al finito ya están los videos, hay varios complementos, hay mayor información en el aula, porque es un problema, como les comenté al principio, más complicado. El de horizonte infinito tenemos, bueno, un poco más de problemas. Mi intención hoy en esta reunión era explicar una solución paso a paso que les elaboré de cómo hacer el diseño de un sistema de control de horizonte infinito, pero creo que no es necesario. Igual lo voy a mencionar. O sea, igual dije que no lo iba a hacer y ahorita lo estoy decidiendo como que sí lo voy a comentar o por lo menos mencionarles los detalles, pero bueno, ya voy para allá. Lo que quiero mencionar de primero son las actividades. Ustedes tienen para esta, yo creo que ya se lo esperan, para en este módulo tienen dos actividades, por lo que ya he comentado anteriormente, ¿no? Ya ustedes debieron haber visto que si estoy hablando de horizonte finito y horizonte infinito, entonces significa que tienen que resolver dos problemas, uno de horizonte finito y uno de horizonte finito, uno de horizonte finito y uno de horizonte infinito. Y vuelvo al aula. Vamos a ir a ver la primera actividad. Entonces, en la primera actividad, no, yo como, ok, en la primera actividad tienen el diseño de un sistema de control LQR de horizonte finito, eso es lo que significa LQRHF, bueno, aquí está el nombre completo, pero si ven el documento dirá HF de horizonte finito para un proceso de destilación. Entonces, bueno, tienen que elegir un proceso de destilación, tienen que hacer, dado el modelo, tienen que, bueno, basado en el documento, tienen que elegir un modelo y luego diseñar y simular el sistema de control óptimo LQR para horizonte finito. Uno elige quiénes son QR y F, que en este caso les estoy diciendo que utilicen las matrices de identidad. En la semana que viene vamos a ver, en la clase que viene vamos a ver cómo se elige QR y F para lograr lo que uno desea del sistema de control. Eso no lo vamos a hacer en esta parte, pero bueno, ustedes van a tomar este sistema de control, un modelo específico y luego van a bueno, hacer el análisis de la solución del problema. ¿Está bien? Y no les digo... Ah, y el tiempo final. Utiliza el tiempo final del funcional igual al mayor de las constantes de tiempo del modelo elegido. Está bien. Entonces,
Em, lo que ustedes tienen que hacer es, en el caso de un sistema de horizonte finito, es, bueno, resolverlo con la metodología que estoy presentando en el aula para un sistema de destilación. Entonces, con respecto al sistema de destilación, y para no dejar esto en el aire, obviamente tendrán que hacer lo mismo para el mismo sistema eh, en horizonte infinito. Con horizonte infinito es más fácil. Aquí el modelo en un espacio de estado de las columnas de destilación, ya este documento lo conocen, este es diferente al que ustedes han utilizado antes. Este aquí los estoy suministrando. No, bueno, em, en el curso de modelos de simulación, no, de estrategias de control avanzado de operaciones unitarias, yo les suministré varios modelos de columnas de destilación. Esto es una modificación de ese documento. Lo primero es que nosotros, en la descripción que les he dado, necesitamos que el modelo esté descrito como un modelo en espacio de estado. Y allá lo teníamos como funciones de transferencia. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es que cada una de las funciones de transferencia de primer orden más tiempo muerto la vamos a aproximar como una función de transferencia de primer orden, haciendo la aproximación de Padé del retardo. Y entonces aquí está una explicación de dónde viene esa aproximación de Padé, por si acaso no la conocen, que yo creo que sí la conocen, creo que ya la hemos utilizado, pero si no la conocieran, esta es la aproximación de Padé de una exponencial. Se utiliza la aproximación de Padé para que el resultado sea una función propia y pueda representarse físicamente y no produzca los problemas que produciría utilizar una función, una serie de Taylor o alguno de otras representaciones. Nosotros queremos que sea propia, la serie de Taylor no es propia, todo es todo lo contrario a propio. Entonces, bueno, si tuviéramos una función como e a la menos s, e a la menos 1 por s, la podríamos representar a través de esta función de transferencia y podríamos hacer la sustitución. Y hay aquí una comparación en frecuencia y amplitud de qué significa el retardo y qué significa la aproximación de Padé. Obviamente la aproximación de Padé no es una buena aproximación, o dependiendo del orden que se utilice. Nosotros estamos utilizando de orden 1 nada más. Pero desde el punto de vista no es una buena aproximación en la frecuencia. Pero en el tiempo, bueno, a excepción del punto de arranque, las funciones de aproximación y los datos verdaderos se ajustan muy bien con una aproximación de Padé de orden 1 y se mejora con otros órdenes. Entonces, para una columna de destilación, para una columna de destilación, como la que ustedes conocen, para una columna de destilación que ya hemos trabajado varias veces con ella, bueno, tenemos una columna de destilación y que el flujo de tope hay que enfriarlo para realimentar una parte de la columna y sale el destilado y el flujo que va por la columna se interactúa con el vapor que viene de la parte inferior, que viene del calentamiento que se hace en la parte inferior, se saca parte del líquido, se hace hervir y se introduce a la columna como vapor y de aquí del líquido se extrae una parte del fondo. Para esta columna de destilación ustedes tendrán un modelo como este. Eh, un modelo de primer orden más tiempo muerto para cada una de las funciones de transferencia. Como este, tal vez es diferente con el término, cuáles son las entradas y cuáles son las salidas, pero un modelo como este y bueno, dependiendo de qué modelo estén ustedes trabajando, tendrán unos parámetros para este modelo. Y lo que vamos a hacer con esto es tomar estas exponenciales, estos retardos, y lo vamos a aproximar usando la aproximación de Padé, como mencioné hace un momento. La aproximación de Padé les permite que escribir esta función que no es propia, perdón, no es racional. No es racional porque el exponencial no puede escribirse de forma racional, se puede aproximar como una expresión racional y propia también y estable, si fuera estable. Y aquí están las gráficas que les había mostrado hace un momento. Si ustedes quieren comparar esto contra esta función, nada más el retardo, sin función de transferencia.
sin otra función de transferencia, bueno, no son exactamente iguales, pero bueno, esta es la respuesta en el tiempo. En el retardo resulta que tiene el retardo verdadero, durante un tiempo no produce salida y luego hay un salto, y la aproximación produce una salida para todo el tiempo. Desde cero, que va a -1, que no es lo mismo que cero, ¿no? O sea, es importante. Luego alcanzan el mismo valor, pero la relación frecuencial tienen el mismo comportamiento para bajas frecuencias. Para cuando las frecuencias son altas, ya el comportamiento del retardo puro y de la aproximación no son exactos. Entonces, nuestro análisis servirá solamente para frecuencias bajas, que para columnas de estilación no es un problema porque suelen ser lentas. Pero recuerden que la frecuencia de la que estamos hablando no significa solamente, o frecuencias altas, no significa solamente frecuencias en el nivel de hercios o demás. La frecuencia alta está relacionada con, o la palabra alto y bajo, en el caso de hablar de frecuencia, se refiere a la frecuencia natural del sistema. Y, y bueno, la frecuencia está relacionada la relación que haya entre la constante de tiempo de los sistemas y la constante de tiempo del retardo. En cualquier caso, como les comenté hace un momento, la relación es bastante parecida. O sea, los sistemas, la respuesta temporal es parecida, no exactamente igual. Ok, entonces, volvamos al aula. Tengo varias ventanas abiertas. Esta es una y esta es la otra. Ok, volvamos aquí. Entonces, aquí hay varios modelos. Los modelos de McAvoy y Weishadel. Hay tres modelos, el modelo 1, el modelo 2, el modelo 3. Y aparte hay otros modelos que tienen otra representación. O sea, este modelo utiliza las salidas XD y XB y las entradas R y QB. Y este otro utiliza las entradas D y QB. Son diferentes entradas. Si lo quieren ver en el diagrama, D se refiere al destilado, y uno puede cambiar el flujo de destilado, eso afecta cuánto es el reflujo. Lo mismo no es lo mismo, pero tiene el mismo impacto. Si yo elijo cuánto vale D, elijo cuánto vale el reflujo, pero la selección de la variable es diferente. Y em, bueno, y tenemos para este caso los modelos 4, 5 y 6. Aparte está el modelo 7, que es de Beckett y Edgar. Bueno, tiene otra representación. Aquí están todos sus parámetros. Y el modelo 8, que no lo van a usar, por eso está en gris, porque es el que está utilizado en la explicación en los videos y que yo voy a utilizar ahora. Y está el modelo de Gudenberry, que es el modelo 9, y el de Vinante y Luyven, que es el modelo 10. Y estos modelos como tal no nos sirven mucho. No nos sirven porque dijimos que las variables del sistema tiene que estar en representación de estados. Entonces yo les estoy suministrando los modelos en variable de estado. Yo les voy a dar, y aquí están los índices de los modelos, el modelo 1, el modelo 2, el modelo 3. Bueno, todos estos son de McAvoy y Weishadel, el 7 es de Beckett y Edgar, el 8 también, el 9 de Gudenberry y el 10 de Vinante y Luyven. Eh, el modelo 1, yo les estoy diciendo quién es A, quién es B, quién es C y quién es D. Ustedes no tienen que hacer esto. Ya yo les estoy diciendo quién es A, B, C y D. Y así se va a encontrar esto para todos los modelos. Entonces, en la práctica, todo lo demás, como ya yo les he dicho muchas veces, yo hablo mucho y considero que yo no debería decirles tomen esta matriz, hagan la solución, yo debería ponerla en contexto, decir de dónde salió el modelo, cómo conseguí el modelo y todo lo demás. Bueno, eso es lo que yo les estoy presentando aquí. Ustedes eligen uno de estos modelos. En este momento no voy a poner lo que hago siempre, que es un foro, que ustedes ponen ahí cuál van a elegir. Vamos a lanzar aquí un dado, que salga lo que salga. Yo espero que no agarren los mismos, pero no tienen que agarrar ningún acuerdo. Si agarran los mismos no es un problema. Pero eh, la meta sería que cada quien tuviera un modelo diferente. Pero no voy a hacer esa dinámica porque luego no lo reviso, luego se me pierde. Entonces, no, o sea, no lo reviso a tiempo y entonces
no estoy pendiente de hacer el seguimiento a tiempo y estoy ahorita dando dos materias en este trimestre y no considero que no aporta mucho para la poca ganancia que tenemos de que sean diferentes. Yo sé que si ustedes no hablan con ninguno de sus compañeros y eligen, si hablan también tampoco va a ser un problema porque estoy diciendo que no estoy colocando la restricción. Pero si hablan con alguno si no hablan con ninguno de sus compañeros y eligen un modelo y que otro de sus compañeros elija el mismo modelo, bueno, la posibilidad es baja. Y como ya ustedes trabajaron en el pasado con algunos de estos modelos, bueno, agarren el mismo. Aquí no hay las dificultades que había en el pasado. ¿Está bien? Yo cerré aquí algo. ¿Cerré la videollamada? No, ¿verdad? No, aquí estamos. Aquí no hay los problemas que había en el pasado. El problema que había en el pasado es que el diseño en particular en algún momento se hacía complicado porque los estados y los signos y las cosas no iban a dar. Pero aquí nosotros no tenemos ese problema. Aquí el modelo que ustedes elijan se puede trabajar de la misma forma para cualquier caso. ¿Ok? Entonces, no tenemos el riesgo de que si eligen un modelo, ese modelo va a ser más difícil que otro. No tengo que poner restricciones para cuál modelo van a elegir o cuál no van a elegir. Todos van a tener o el mismo grado de dificultad o el mismo grado de facilidad, como lo quieran ver. Vuelvo aquí. Entonces, ustedes lo que van a hacer es elegir un modelo. No, aquí no era. Sí, ahí casi era. Aquí. Ustedes lo que van a hacer de acuerdo a la descripción de la tarea, que aquí está. Ok. Ustedes lo que van a hacer es elegir uno y solo uno de los modelos propuestos. Numerados del 1 al 10, excepto el 8. Cualquiera, el que ustedes quieran. El número que les traiga suerte, el número que a ustedes más les guste, la fecha de cumpleaños, el mes de cumpleaños, cualquiera de los modelos que ustedes quieran. Lo que sí es que, aunque no es obligatorio, la otra actividad elijan el mismo para que puedan hacer una comparación. ¿Está bien? Cerré el aula. Creo que es más fácil si lo abro desde mis documentos locales. Vamos a ver la otra actividad. La otra actividad es esencialmente lo mismo. Van a elegir un modelo. Van a elegir un modelo y van a elegir el mismo modelo que eligieron en la actividad uno. Es decir, si utilizan en la actividad uno o el modelo de, no sé, de Louis Binante, utilicen en la actividad 2 el mismo. ¿Ok? El mismo modelo para que puedan hacer comparaciones. Y bueno, aquí les da unas instrucciones de qué es lo que hay que hacer. Este ejercicio, la segunda actividad es instrucciones, diseño de un sistema de control LQR de horizonte infinito para un proceso de destilación. Entonces, em, bueno, lo que tienen que hacer es diseñar el modelo de control, el sistema de control LQR de horizonte infinito basado en el ejemplo que yo voy a comentar y en los modelos que ya les mostré. Pero elijan el mismo modelo en esta parte que en la parte anterior. De forma que a lo mejor yo no estoy pidiendo la comparación eh, de cada caso. No estoy pidiendo eh, la comparación de uno con el otro. Aquí en esta sección es donde se supone que esto lo van a hacer por semanas, ¿no? Yo no sé si ustedes trabajan de forma semanal, pero aquí está mi idea. Cuando digo que comparen con el de la semana 5 es que comparen eh, con el modelo de horizonte finito. Si quieren. Eso eh, no es necesario, pero sería bueno, si ustedes hicieron con el mismo modelo, sería bueno que pudieran compararlo, porque de ahí es donde sale el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En definitiva, para estas evaluaciones, elegir un modelo de una planta, que ya se lo estoy dando las matrices. Yo les estoy indicando cuáles son las matrices Q, R y F.
elegir cuáles son esos valores, elegir la constante de tiempo, la constante de tiempo, no, el tiempo final. Elegir el tiempo final, ahí lo dice cuál es el tiempo final en la actividad que tiene tiempo final, que es la de horizonte finito. Obviamente hay tiempo final, por lo que ya hemos descrito antes. Em, Sería modelos en espacio de estado de columnas de estilación. Para tiempo finito, ustedes van a elegir como tiempo final, les digo que utilicen como tiempo final el mayor valor que consigan en la constante de tiempo de sus modelos. Imagínense que elegimos el modelo 1. Las constantes de tiempo son 6.3, 5.68, 5 y 4.7. El tiempo final sería 6.3. Si ustedes utilizan el modelo 3, las constantes de tiempo son 30.7, 28.5, 57 y 50.5. El tiempo final será 57, el mayor de todas las constantes de tiempo. O sea, simplemente ya está definido pues por el modelo cuál es el valor que van a utilizar. Por ejemplo, el modelo 6 será 128.7. Y así. Ah, perdón, sí, ese es el mayor. Es 112, 16, 128 y 4. Van a elegir como tiempo final el mayor de las constantes, el valor mayor de las constantes de tiempo. El tiempo final es necesario para hacer el cálculo en, en horizonte finito. Ok. Em, Iba a mostrarles otra cosa. Puedo mostrar directamente de la presentación en vez del documento. Si ustedes quieren diseñar un sistema de control LQR de horizonte infinito para un proceso de destilación, ¿qué deberían hacer? Bueno, primero van a utilizar el modelo. Aquí el que estoy utilizando yo en esta solución es el modelo de Beckett y Edgar, que es el modelo 8. Y lo primero que hay que tener en cuenta es qué ecuaciones necesitamos. Las ecuaciones que vamos a utilizar es el modelo de la planta. A y B tiene que ser controlable. El índice de desempeño se escribe así. Tenemos que tener una condición inicial. Las condiciones iniciales tienen que ser conocidas. En nuestro caso, creo que en las actividades les dice cuál es la condición inicial. Vamos a ver. En la actividad, eh, no les dije cuánto es la condición inicial. Creo que sí lo puse, pero en la actividad 1. Ah, no, no, ya me acordé dónde lo puse. La condición inicial está en los modelos. Ahora no me acuerdo. Em, no, simplemente lo puse con la condición inicial. Bueno, vamos a ver qué utilicé aquí. Que aquí está, aquí estoy seguro que sí está colocado. Una Entonces, pregunta, una preguntita. Ahí la tabla arriba dice horizonte finito. sí, porque me equivoqué. En Ah, ok, efecto, ok. No, este no. debería decir horizonte infinito. Perfecto. Ah, sí, sí, sí. Horizonte infinito. Es verdad, tienes razón. Me equivoqué. Ok, bueno, tenemos las ecuaciones que ya hemos mencionado, cómo se resuelve el problema, la descripción de la planta. Bueno, describo la planta, están los índices, este es el modelo. Ajá, ¿y las condiciones iniciales? Ya va, por aquí las puse, en algún Ah, lugar, en algún lugar.
en algún lugar. No puede ser que no las haya puesto. Sí, pero las tuve que poner para hacer el ejercicio en MATLAB. En al... Sí las puse. Le puse condiciones iniciales 1 a todas las variables. Pero eso debería estar escrito en, en el documento, ¿no? Yo estoy seguro que lo escribí. Déjenme ver nuevamente. Yo estoy seguro, yo recuerdo haber escrito esto. Un comienzo de repente. Déjenme ver, si es que no me acuerdo. Recuerdo haber escrito, pero no. Si lo escribí, no lo dejé, lo habré eliminado. No, es que yo estoy seguro de que lo puse en algún lugar. En verdad, las condiciones iniciales, puedo decirles qué valor van a utilizar. Pero en verdad las condiciones iniciales em, no son importantes mientras no sean cero, que es lo que no quería decir en voz alta. Pero mientras no sean cero, no son importantes. Eh, ¿Por qué necesitamos que no sean cero? Bueno, porque si son cero, el sistema ya estará en su posición de equilibrio. No tendrá ninguna perturbación. Y entonces el resultado, en particular el de horizonte finito, no va, el resultado no lo van a poder calcular. En el de horizonte infinito es independiente de las condiciones iniciales. El que es dependiente de las condiciones iniciales, y en verdad no es dependiente, el que es dependiente de las condiciones iniciales es eh, el de horizonte finito. ¿Por qué es dependiente de las condiciones iniciales? Bueno, y de las finales en particular. Bueno, porque aparecen en la solución del problema. Entonces es necesario conocer las condiciones iniciales. Pero con eso, como eso igual se los comento con más detalle en el video que van a ver. Bueno, en cualquier caso, volvemos aquí. Vamos a empezar otra vez. Supongamos que tenemos las condiciones iniciales conocidas. Si no les doy condiciones iniciales, utilicen para cada estado 1. ¿Está bien? Que igual para los efectos no va a cambiar el resultado del cálculo. Utilicen como condiciones iniciales 1. Eh, y tienen para cada estado, pues las condiciones iniciales serán un vector de 1. El tiempo final en el caso de horizonte infinito es obviamente 0. Infinito, perdón, el tiempo final. Tienen que, cuál es la ecuación algebraica de Riccati, tienen que ver todo lo que habría que colocar, ¿no? Entonces la descripción de la planta, ya dijimos que es una expresión matricial, que es esta, que ya yo se las presenté en el documento. Está cuánto vale ABC, también está D, pero D es 0. Y lo que queremos hacer es diseñar un sistema de control óptimo. En las instrucciones sí dice que Q y R son la identidad. Entonces lo que vamos a colocar en MATLAB son quién es la matriz A, quién es la matriz B y quién es la matriz C. La matriz C, bueno, estas matrices son diferentes, una para cada ejercicio, por supuesto. Luego hay que resolver la ecuación de Riccati. Hay dos maneras de resolver la ecuación de Riccati, con A, B y C, Q, que yo estoy dando como una matriz de identidad, y R como una matriz de identidad.
yo simplemente los resolví con el comando LQR. Doy A, B, Q y R y eso me da quién es K y quién es P. Y me da también quiénes son los autovalores. ¿Ok? Y entonces me da quién es K, quién es P y cuáles son los autovalores. Enlazo cerrado. Todos deben dar negativos y todos van a dar negativos. Siempre, porque este sistema estará controlado. Si el sistema es controlable. Lo primero que ustedes tienen que hacer es verificar que B traspuesta por R inversa por P es lo mismo que K, que debería ser, porque es el mismo cálculo. P no depende del tiempo, P es una constante. El problema de horizonte finito es que P no es constante y se obtiene no por una ecuación algebraica, sino por un sistema de ecuaciones diferenciales que se llama la ecuación diferencial de Riccati, que es más difícil de resolver porque es una ecuación diferencial. O sea, no es lo mismo resolver una ecuación que una ecuación diferencial. Entonces P depende del tiempo y tiene unos problemas para... El control nada más está definido durante cierto tiempo. Más allá de ese tiempo el control no existe, porque el horizonte es finito. Ok, como P es constante, es fácil de calcular y lo pudimos haber hecho de otra forma, que es con ARE. ARE nos va a dar quién es P alterno. De aquí podemos calcular quién es K y quién es E, utilizando las fórmulas para el cálculo de los autovalores de lazo cerrado. Bueno, y nos vuelve a dar los mismos autovalores. Los autovalores son iguales, están ubicados de otra forma, pero el orden de los autovalores no nos impacta. Ok, y aquí pueden ver que en efecto el K da lo mismo por cualquiera de los métodos, el P es exactamente el mismo por cualquiera de los métodos. Además pueden ver que P va a darles, es simétrica. Ok, vean, este 56 aparece aquí, este 5 aparece acá, que es lo mismo que lo que está aquí. Este menos 10 aparece aquí. Esto es una matriz simétrica. Luego sustituyen la ganancia de realimentación en la ecuación de control. Es decir, tienen que hacer este diagrama de control. Esto es un integrador. Aquí tienen vean que yo no he necesitado para ninguno de los cálculos cuánto es la condición inicial. Por eso les dije que en un sistema con horizonte infinito la condición inicial no forma parte de nuestro cálculo. Si lo necesitáramos, lo tendríamos que colocar dentro de las condiciones iniciales, forman parte del integrador. ¿Ok? Em, los bloques aquí son ganancias. Estos términos todos son ganancias. Si están utilizando ganancias, tienen que estar configurados como matrix multiplication matrix. Las matrices A, B y C las coloco en el workspace y aquí no se usa K, se usa es menos K, que es lo que dice el procedimiento. El K de MATLAB no es el K que ustedes quieren calcular, ¿ok? Es el menos K. Ok, luego uno halla las trayectorias, es decir, uno simula. Aquí dice determinar la trayectoria a través de una ecuación de estados y un método numérico. Eso es simular, simplemente. Bueno, aquí estamos haciendo la simulación. Se ve cómo cambian las entradas, cómo cambian los estados. Y bueno, pueden comparar cuál es el comportamiento de los estados en el caso que importe. Aquí hay unos estados que están de más porque representan estas variables que nosotros introdujimos al hacer la aproximación de Padé. Si ustedes le dan suficiente tiempo a este sistema en el horizonte infinito, todas las entradas deben volver a cero. ¿Por qué deben volver a cero? Bueno, porque si no vuelven a cero, la integral no es convergente. Entonces, eh, ustedes pueden simular para cualquier tiempo, pueden cambiar el tiempo al tiempo que ustedes quieran. Eh, Aquí tenemos cuánto es el tiempo aproximado para alcanzar el estado estacionario, es aproximadamente 40 unidades de tiempo y por favor utilicen el método OD15S para esta solución. Y aquí estoy mostrando específicamente las salidas. Yo introduje unos estados adicionales para construir este modelo con el retardo a la aproximación de Padé, pero la salida representa las dos variables que en verdad estábamos buscando,
que son la composición de tope y la composición de fondo en esta columna. Entonces, esto es el análisis específico de las salidas, no de todos los estados. Y el índice de desempeño se calcula en función de los estados y en función de las entradas. Y yo lo estoy colocando aquí en un subsistema. No es necesario utilizar un subsistema, pero estoy utilizando un subsistema en MATLAB. Y el subsistema lo que estoy haciendo es tomar U y lo estoy multiplicando por R. Y aparte, recuerden que hay que hacer, bueno, el producto de, bueno, si se acuerdan, esto es U por R por U, perdón, U traspuesta por R por U. Y aquí es X traspuesta por Q por X. Entonces, para hacer esas tres multiplicaciones, o sea, esa multiplicación de X por ambos lados, uno lo introduzco por aquí y el otro hago el producto punto, que es lo que me va a producir el mismo resultado. Porque al final van a ser vectores cuando se está multiplicando. Entonces, aquí estoy haciendo, podría hacerse de otra forma. Esta es la forma que a mí se me ocurrió de cómo hacer el cálculo del funcional. Luego sumo los dos valores y el resultado lo integro, el resultado lo divido entre 2 y esto me da el funcional, que el funcional es lo que se muestra aquí. ¿Ok? Q y R deben estar disponibles en el workspace y no es necesario el término de F porque en este problema no hay F. ¿Por qué no es necesario F? Bueno, ya lo habíamos dicho al principio, F no es importante. Porque no tiene sentido hablar del valor final de F, perdón, de X, porque el valor final de X tiene que ser 0. Obligatoriamente tiene que ser 0. Un teorema nos dice que el funcional se calcula con la condición inicial, entonces necesitan la condición inicial para calcular el funcional, pero yo introduje una condición inicial de 1 en todos los estados, entonces el funcional va a depender de esa condición inicial. Si yo cambio la condición inicial, cambio el funcional, pero también debe cambiar el cuánto vale el funcional en la simulación. De los valores deben ser parecidos. Obviamente en la simulación no les va a dar exacto, aparte, eh, bueno, aquí siempre hay aproximaciones numéricas, pero sí son parecidos, por lo menos son iguales en hasta 2 decimales, deben dar parecidos. ¿Ok? Y bueno, el teorema del costo correcto. El teorema es lo que nos da el valor correcto de la derivada. Recuerden que también MATLAB aquí hemos introducido errores debido a que hemos aproximado el sistema, que esa no es la causa del error. Hemos resuelto la ecuación de Riccati a través de un método numérico que también introduce un error. Y la solución del funcional está calculada de forma teórica, o sea que no está afectada por ninguna de las aproximaciones que nosotros hicimos. Entonces, esta fórmula que yo todavía no se las había presentado, pero que está en el material, da el resultado exacto. Siempre habrá alguna diferencia de lo que acabamos de hacer. No integren hasta infinito. Si ustedes integran aquí, obviamente ustedes no pueden integrar hasta infinito, pero si ustedes ejecutan esta simulación con un tiempo muy, muy, muy largo, eso comienza a introducir valores en esta integral, que no van a dar cero necesariamente, porque los números que están sumando, bueno, son números de punto flotante y eso va a hacer que se aleje de cero. Entonces no integren hasta 10.000 si el tiempo final es 40. Intenten integrar hasta un poco más del tiempo final. Eh, y luego lo que hay que hacer es analizar lo que hicimos y porque qué pasa si yo cambio Q. Esto no lo tienen que hacer ustedes en esta actividad, pero si yo cambio Q, entonces al cambiar Q cambia el impacto que tiene los estados en el índice, en el funcional, y por lo tanto los estados se hacen más importantes y lo que hace el método en sí mismo es intentar minimizar la trayectoria. Minimizar el costo que se produce por los estados, dicho de otra forma. Entonces lo que va a intentar hacer el procedimiento es que los estados sean cada vez más pequeños y los resultados van a conducir a que los estados son más pequeños. O sea, ahora se estabiliza más rápido porque esto está forzando a que los estados sean más pequeños. Eso va a afectar cuánto vale el costo óptimo, obviamente, porque están cambiando de valor de Q y Q se utiliza en el cálculo, bueno, se utiliza P, pero ahora hay otra Q y P
tiene que cambiar necesariamente. Pero el sistema debe estabilizarse más rápido si hacen Q más grande. Y lo mismo pasaría si cambiamos R. Y esto es lo que vamos a analizar en la próxima sesión, entre otras cosas, en la semana dentro de 15 días. Para el tema de horizonte finito, para la parte de horizonte finito, eh, bueno, tienen que ver el material de la lectura. Igual se los puedo mostrar ahora para comentarles algunas cosas si quieren. Horizonte finito. Ok, entonces lo primero que hice es comparar, esto es solamente porque no sé cuánto conocen ustedes de la aproximación de Padé. Y bueno, para que vean que son parecidos. Entonces aquí está el diagrama original y aquí está la aproximación de Padé y cuando uno los comparas dan muy semejantes, son muy semejantes. Igual eso está en el video. El control óptimo en horizonte finito. Ahora el problema es que P, primero hay que calcularla antes, bueno, siempre lo hemos hecho, antes que la solución del problema de control. Pero ahora P tenemos que almacenarla y utilizarla dentro del lazo de control. O sea, P, ya nosotros no tenemos una K, tenemos una P y esa P tiene un valor diferente en cada instante del tiempo. Entonces, K hay que calcularlo en cada instante de tiempo. O sea, el- la ganancia de la alimentación del vector de estados cambia con el tiempo en función de P, del valor que tenga P en cada instante. Entonces, en este caso, lo que estoy haciendo es primero calculo P con un código que les suministré en el aula. Primero calculo cuánto vale P, y aquí se muestra la gráfica de P. Eso está en el video, como les comenté. Primero calculo cuánto vale P y luego hago las multiplicaciones que son necesarias para poder eh, hacer los cálculos que necesito para obtener, eh, para obtener el cálculo de lo que necesitamos aquí. O sea, esta sería la inversa de R por B y eso hay que multiplicarlo por lo que dice el teorema, que es el cálculo de la multiplicación de P por U. Entonces, em, este bloque from workspace utiliza una información que viene de var. El bloque de las perturbaciones está aquí colocado en cero. Hay unos detalles, y como les digo, todo esto va a quedar claro cuando vean el video, cómo se debe colocar el bloque de multiplicación, que esto tiene que ser una multiplicación de matrix K por U, y este es el bloque de ganancia, y el bloque de multiplicación tiene que ser multiplicación matricial. Y bueno, el funcional también lo calculo aquí es un poco, bueno, no es más difícil, lo que pasa es que aquí sí existe f, ¿ok? Y entonces, ¿cómo vamos a calcular el impacto que tiene f sobre el resultado final? Bueno, UX son bloques in, J es un bloque, y aquí hay algunos detalles de qué es lo que debo estar haciendo. Eh, No tiene sentido calcular J en este caso, más allá del tiempo de minimización. ¿Por qué? Porque este no es un problema de calcular J más allá del tiempo de minimización. Uno de horizonte finito, el problema está definido hasta el horizonte finito. Entonces, primero, no tienen P para lo que pasa con P con el horizonte infinito. ¿Correcto? O sea, no tienen qué pasa con P después de un tiempo, porque P depende del tiempo y tienen el valor hasta un instante. De ahí en adelante no tienen cómo calcularlo, porque no existe. Entonces, ustedes nada más pueden utilizar esta implementación para controlar durante ese tiempo.
Si uno quiere utilizar una implementación como esta una y otra vez, una vez que se termine un ciclo, hay que volver a ejecutar el mismo ciclo de control. Esto debería funcionar sin importar cuánto vale la entrada, porque esto es un control de lazo cerrado. Pero durante un ciclo utilizan el controlador, al terminar el ciclo tienen que volver a ejecutar el ciclo y así una y otra vez. Ya eso lo verán también, lo comento en el video. Entonces, aquí hice cambios. Creo que lo que hice fue que cambié el nombre que era horizonte infinito. Que me equivoqué, yo había puesto horizonte finito. Sí, por favor, si ven ese error, como vieron hoy hablando, me confundí varias veces diciendo infinito e infinito. Además, lo acabo de hacer. Me confundí diciendo finito e infinito. Por lo menos creo que me confundí. Y creo que en algunos lugares del documento también. Intenten tener el principio de caridad. El error no es intencional. Pueden ver el signo de infinito cuando hablo de horizonte infinito. Y si tiene tiempo final, el horizonte es finito. Entonces, eh, si me equivoqué en algún lugar, que me debo haber equivocado porque me cuesta decir las dos palabras. Si me equivoqué en algún lugar, yo lo puedo corregir en los documentos y volver a subirlo y todo, pero entiendan que no es necesario. O sea, pueden decir, ah, bueno, ya el profesor dijo que él se equivoca mucho en esto. Y aquí obviamente está hablando de finito, obviamente está hablando de eso porque está colocando el tiempo finito, y allá está hablando de infinito porque está utilizando el tiempo infinito. Dos cosas para diferenciarlo. El problema de horizonte finito es más difícil en general. Utiliza una ecuación diferencial para la ecuación diferencial de Riccati, porque el horizonte finito, o sea, cuando hay un tiempo que limita el problema, no importa en verdad cuál es el valor final de la variable. Es decir, la variable puede tener un valor final diferente de cero y aún el sistema está controlado. Pero en el horizonte infinito, ustedes están obligando a que la variable regrese a cero siempre, porque si no, la integral no tiene sentido. Entonces, no siempre regresar a cero significa un óptimo para tiempo finito. O sea, que los estados regresen a cero no siempre significa que la trayectoria es óptima, porque que los estados regresen a cero implica algún conjunto de cosas sobre la entrada, pero a lo mejor por la manera como ustedes lo definen, las variables no van a regresar a cero en tiempo finito, por la manera como está descrito el problema, por el funcional y demás. Pero en tiempo infinito no hay otra opción, porque si no, la integral diverge. Entonces, el método, la deducción, la lógica, la matemática, obliga al sistema a regresar a cero. Y por supuesto que eso requiere más tiempo. El comportamiento en estado finito no tiene que tender a nada, o sea, simplemente se comporta como deba comportarse durante ese tiempo. Y en infinito tendrán que ser comportamientos asintóticos a cero, porque, bueno, así funcionan los sistemas cuando ustedes los controlan hasta el estado estacionario. ¿Ok? Entonces, bueno, son dos problemas muy parecidos, o sea, por lo menos la matemática es relativamente parecida, pero tienen las distintas complejidades causadas por cuánto tiempo tarda en resolverse. En general, en los problemas de control con tiempo infinito, las soluciones son más sencillas. Bueno, porque, porque todas las ecuaciones diferenciales asociadas se convierten en ecuaciones algebraicas. Que no necesariamente las ecuaciones algebraicas son fáciles de hacer, pero siempre es más fácil resolver una ecuación algebraica que una ecuación diferencial. Tanto así que la ecuación diferencial siempre tendrán que resolverla por un método numérico y la algebraica a veces uno la puede resolver explícitamente. Y eso es muy raro para una ecuación diferencial. O sea, las ecuaciones diferenciales en general no se pueden resolver explícitamente. Solo los ejercicios que están en los libros de cálculo. En general no puede resolverse una ecuación diferencial.
Entonces, las algebraicas, bueno, hasta los métodos numéricos los puede hacer uno a mano, ¿correcto? Con cierta dificultad, pero se pueden hacer a mano. De las ecuaciones diferenciales es un problema porque hacerlo a mano durante 1000 intervalos es hacer 1000 puntos de una curva, que lo cual es muy difícil. Con la convergencia de un método numérico para una resolución de un sistema de ecuaciones pueden ser dos o tres pasos nada más. Entonces, son problemas completamente diferentes. Y es más fácil la ecuación algebraica, por supuesto. Bueno, yo sé que hay muchas cosas que dependen de la lectura. Yo lo que quería era mostrarles una introducción a lo que van a estar haciendo. Yo pienso que la actividad no es larga, pero como siempre, yo, bueno, les digo, les intento guiar para que hagan un análisis de lo que ustedes están haciendo. O sea, que ustedes con la interpretación del ejercicio logren comprender cosas que no están escritas ahí explícitamente o cosas que solo se ven, que solo se logran comprender cuando uno las ve en los resultados. Que uno, mira, esto queda diferente. Ese tipo de cosas suele ocurrir cuando uno está haciendo las actividades, aprender haciendo. Como dice la Universidad de Yacambú y como no me acuerdo quién es el filósofo de educación que favorecía esa tendencia al pensamiento, pero que creo que es una de las mejores maneras de aprender. Em, bueno, los dejo para que hagan sus actividades. ¿Alguna pregunta, comentario? No, ninguna, por los Perfecto. momentos. No, hasta los momentos no. Hasta los momentos. Cuando empecemos a trabajar, sí van a haber muchas Una preguntas, lectura. como siempre. Ya van a ver que van a tener menos preguntas de las que se imaginan que podrán tener. Ya van a ver que no es tan difícil. Es más, y más Pero, porque yo les estoy suministrando prácticamente todo. A lo mejor van a tener problemas con cómo se hace en Simulink, cómo coloco este diagrama en Simulink. Aquí este bloque no, pero esos van a ser sus problemas. sí, por lo menos como pasó con la cuestión en la clase anterior, que uno empieza a trabajar y empieza a ver Correcto, cuestiones y esos serían los inconvenientes que podríamos conseguir. correcto. Si no les doy la condición inicial, usen como condición inicial 1. Uno, ok, sí, ya anoté por aquí, condición inicial 1. Para todos los estados. Para todos los estados. Correcto. Perfecto. Bueno, Bueno, gracias. bueno, que estén muy bien. Gracias. Y Igual, feliz fin de nos vemos. semana. Igualmente. Hasta luego, feliz fin de semana. Luego. Hasta luego. Hasta luego.